oradores. Tiene la palabra la diputada Graciela Bianchi. Gracias, señor presidente. Este es un tema en el que siempre resulta difícil hablar después de un colega con la formación intelectual y la comprensión sobre los conceptos básicos de la República, de la democracia y la necesidad de una educación de calidad, pero procuraremos, señor presidente, estar a la altura de las circunstancias y incursionar en algunos aspectos diferenciales, cuanto no menos importantes. La primera cosa que quiero afirmar, señor presidente, es que en general, cuando nos enfrentamos a determinados nombres que por su propia presencia exhiben un relevante peso social, tendemos a expandirlos semánticamente, enumerando hechos históricos, filosóficos o de la mayor diversidad académica o intelectual. Y creo que esto lo ha hecho excelentemente bien mi colega Ope Pasquet. No obstante lo cual, tengo la tentación de decir alguna cosa más en este sentido, y es que qué bueno es cuando estudiamos la historia de verdad del Uruguay. Porque 1868 fue un año especialmente difícil. Pero todo el siglo XIX fue un siglo esencialmente difícil. Sin embargo, no fue excluyente para la formación de los intelectuales en el Uruguay, para formar gente que pudiera formar a las nuevas generaciones y sobre todo ayudar a quienes venían de todas partes del mundo, hablando en todos los idiomas, analfabetos en sus idiomas originales. Había que empezar a integrar todas esas corrientes migratorias, más los problemas que nosotros arrastrábamos desde los orígenes de nuestra independencia, con muchas dificultades. El Uruguay tenía dos caminos en ese momento: haberse victimizado y haberse reducido a continuar con los enfrentamientos que no eran solo verbales, o aprovechar las corrientes intelectuales que vinieron de muchos lados y que nuestros propios jóvenes uruguayos interesados en la educación fueron a buscar al exterior, porque no hay que tener problema en hacer eso. Cuando uno está en una situación difícil y otros están en situaciones mejores, recurrimos a los que estaban mejor, porque el Uruguay igualaba para arriba en ese momento, no igualaba para abajo. En consecuencia, nosotros queremos reivindicar y hacer hincapié en lo que acaba de decir el compañero Pasquet, pero además haciendo énfasis en que si no hubiera existido una sociedad de amigos de la educación popular, o sea, hoy diríamos la sociedad civil, para el Uruguay podría haber sido terminal esos fines del siglo XIX. O habernos asimilado a otros países de América Latina que realmente estuvieron en situación y están en situación terminal al día de hoy. Hace poco habló el diputado Rubio sobre la situación de Haití. Fíjense en ustedes, y quiero rescatar que todos reconocemos siempre a Varela como el fundador de la educación pública uruguaya. Ese no es el tema, pero sí quiero rescatar que Varela, después de la muerte de Elbio Fernández, cuando se hizo cargo de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, tomó todos los instrumentos técnico-pedagógicos, los materiales, las concepciones, y las llevó a la escuela pública. Fue exactamente al revés de lo que nosotros a veces maniqueamente explicamos. Surgió del ámbito privado. Por eso jamás el Uruguay tiene que plantearse una oposición irreconciliable entre lo público y lo privado. Hay que estudiar historia del Uruguay para saber que el Uruguay supo resolver hace 150 años cosas que estamos discutiendo hoy y que nos han detenido en el progreso de la educación. Por eso cada vez que uno escucha que la educación ahora tiene como objetivo al alumno, yo me pregunto qué objetivo tenía la Sociedad de Amigos de Educación Popular si no eran los alumnos.
Cuando se habla de que ahora no tenemos más una educación memorística, no, ya desde Varela, desde Elbio Fernández. La integración con la educación física, eso ya lo introdujo Elbio Fernández y Varela. Entonces, el Uruguay sí que tiene, yo diría, grandes pilotes fundacionales, pero de verdad, no circunstanciales o meramente anecdóticos. El Uruguay es lo que es hoy gracias a la educación, que nació siendo una preocupación de la sociedad civil. Bueno, sería que no hubiera sido así. Y nació en el ámbito privado y trabajó con el público, porque en ese momento históricamente se daban las condiciones. A veces, señor presidente, y es nuestro objetivo, para no reiterar además cosas que ya dijo el diputado propinante, a veces deberíamos focalizarnos en el contenido del nombre, porque cada palabra designa y señala, es decir, procura identificar en sí y por su origen el elemento, la persona o la corporación a la que alude. Y sobre todo cuando quienes le pusieron el nombre Sociedad de Amigos de la Educación Popular tenían la cultura y sobre todo el enorme interés por saber, que es más importante muchas veces que la cultura misma, porque lo que importa es que estemos abiertos a aprender y abiertos a cambiar. Eso ocurre precisamente cuando pensamos en la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Se trata de un nombre que nuclea una serie de vocablos de alta significación y que si indagamos, o sea, si nos sumergimos en el significado literal, el evocado y principalmente el histórico, comprenderemos que su inspiración, origen y aplicación solo podrían ser adjudicados a y por un conjunto de prohombres que vieron en su espacio y en su tiempo un futuro complejo y cargado de previsibilidades y de imprevisibilidades. Otra cosa que escuchamos permanentemente, el mundo está cambiando. Vaya, ¿cuándo no cambió el mundo? Por eso voy a analizar y, como no puede ser de otra manera, voy a interpretar a partir de las raíces históricas cada uno de estos términos que componen el nombre que nos ocupa. En primer lugar, podemos detenernos en la palabra sociedad. Estudiada etimológicamente, hallamos que su significado se asocia a compañero, con un sentido implícito de quien come el pan con otro. Por lo tanto, una sociedad manifiesta la concordancia con el otro, la capacidad de uno para admitir la otredad. Resulta obvio entender que ser amigo de la educación refleja precisamente eso. Reconocer al otro, brindar y ofrecer al otro para crecer en ese acto de compartir, en estas circunstancias, un hecho tan notable como el de la educación. Ahora bien, esta sociedad comparte objetivos, principios y aspiraciones desde su encuadre ideológico nuevo para la época y con un claro interés de repercusión en el contexto en el que se desarrolló. Estamos hablando de hombres que participan desde un rol inédito. Son una sociedad de amigos. Por lo tanto, la posición de estos hombres basada en principios democráticos y republicanos, resultados de un proceso educativo propio y singular para la época, se construye desde la afectividad que encierra el concepto amigos. Justamente el estudio de este vocablo nos indica que pertenece a la familia la palabra amare, o sea, amar. Por lo tanto, este agrupamiento que trae reminiscencias del compartir el pan como símbolo de particular peso para el mundo occidental, es el resultado de la Ilustración, en tanto formación, pero se funda desde la pasión generada por el conocimiento recíproco. Y así alcanzamos el término medular, educación,
Debemos señalar la dificultad que presenta definir este vocablo tanto que hablamos de educación. A veces decimos, ¿por qué se habla tanto? Hay que saber realmente lo que es la educación. No se trata de una palabra neutra, sino que por el contrario se nutre de ideas inteligentes, desinteligentes e ininteligentes. Los resultados que hoy vivimos en educación se encuentran embretados entre procesos que reflejan una nutrida parafernalia carente por momentos de racionalidad. Por eso partimos de la base de que aquellos prohombres, creadores de la sociedad de amigos de la educación, dieron en la educación mucho más que la instrucción. Miren qué novedad, hace 150 años que tenemos claros en el Uruguay qué es educación. Porque educar es mucho más que alfabetizar. La educación incluye la alfabetización, pero también promueve valores para la convivencia en cualquier ámbito de la sociedad. La educación en este sentido y para el país que se construía en el siglo XIX era la fuente más confiable y certera de caminar por el sendero de la democracia y de la república. Hay que insistir en esto. Educar tiene algo de criar o de llevar algo hacia afuera. Eso implica la confianza en el ser humano para ser educado en el sentido de la acción que se realiza, pero también en el efecto que provoca la acción. Evidentemente aquellos amigos y luego los precursores de los principios originales entendieron el alcance de la educación pública. Educar al pueblo en valores y con una alfabetización universal es fortalecer la educación popular en democracia y en república. Popular es pueblo, pero también es lo apreciado por muchos. Este término pertenece a la familia que pueblo, poblar, publicar y aunque parezca redundante porque lo voy a repetir, república. Por eso popular y populista no es lo mismo. Mientras que lo popular es lo perteneciente al pueblo, lo populista es una tendencia que se traduce en diversas manifestaciones humanas. O sea, desde mi punto de vista, señor presidente, lo popular trasciende y lo populista marca un estado o una circunstancia relacionada con el pueblo. Obsérvese que durante el siglo XIX había una necesidad fundamental, era la de poblar. Esa asociación de amigos se impuso también la necesidad de educar. Poblar puede ser insuficiente para la construcción de una nación, porque su sobrevivencia digna está enlazada con el saber del pueblo, que como cuestión de permanente recursividad se promueve desde la educación formal y familiar. En definitiva, señor presidente, cuando nos referimos a la sociedad de amigos de la educación popular, estamos ante la herencia viva e inmaterial de un patrimonio intangible de valores y de visiones que coadyuvaron en la construcción de un país que sobrellevó por su convencimiento en la importancia de educar a superar y enfrentar los avatares del siglo XX. El siglo XXI también espera por ellos y por todos nosotros. Gracias, señor presidente.